Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Géminis, te pido por favor que me sigas apoyando. Gracias, cariño. Yo veo que vosotros también sois punteros. Mira lo que es el comercial completo, mira lo que es la lectura completa. ¿Para qué? Para que YouTube siga promocionando lo que es el canal, cariño, ¿vale? Y para entregarte también lo que es tus lecturas bonus. Empezamos, Géminis, con mucha fe. Nos dicen tus arcángeles, dulzura, el arcángel Saldorfón. Sé dulce contigo mismo en este momento, rodéate de personas, situaciones y entornos agradables. Confianza, esta situación necesita que tenga fe. Esto está vinculado, cariño, tanto lo que es en la parte personal, ya sea lo que es en el trabajo, como también lo que es en la parte de los sentimientos. A lo mejor lo que las cartas nos están diciendo que tú tienes que empezar a darte tu valor, que tú tienes que empezar a quererte. El darte tu valor, Géminis, no tiene por qué estar representado de repente, Richard, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Que yo no me dejo respetar por mi pareja? No, ¿vale? Puede ser para un grupo, pero para otro grupo no, ¿vale? El darte tu valor, el ser dulce contigo mismo, el quererte, el decir yo soy importante, yo soy especial, yo voy a poder lograr ese proyecto, ese negocio, o simplemente sé que lo mejor está por llegar para mí. Tienes que empezar a creer en ti. Tienes que empezar a luchar por tus ideales. Tienes que rodearte de buenas personas. Aléjate de repente de situaciones en las cuales implique discusiones, líos, malos entendidos. No trates de hacerte hígado. Si una persona no quiere entender, pues simplemente aléjate de esa energía, ¿vale? Muchas veces, cariño, nos vamos a topar con personas que a lo mejor no vibran bien con nosotros. Personas que a lo mejor se encierran en sus mundos, en sus ideales. A lo mejor no tienen ni la razón de nada, pero sin embargo lo que es negro para ellos. Entonces las cartas me dicen, tienes que empezar a creer en ti, tienes que tener confianza, rodéate de buenas personas, aléjate de situaciones que a lo mejor te estresan, aléjate de personas que lo único que hacen es bombardearte con cosas negativas, en vez que aporten, prácticamente te restan. Esto es lo que me dicen tus arcángeles. Te voy a dar lo que es signos, Géminis. Vamos a ver, signos. Me sale un Leo, me sale lo que es un Tauro, me sale un Virgo, otra vez Virgo, Escorpio y tenemos lo que es un Cáncer. Siento, Géminis, que a lo mejor lo que tú quieres también es reconocimiento de tus hijos. Puede ser, ¿vale? O de tu entorno. Te noto como un poco vulnerable por esta parte. O algo te ha pasado, Géminis, en la cual te sientes un poco vulnerable. Como que te sientes como un niño o una niña indefensa. Cariño, no estás solo, ¿vale? No estás sola. Por eso que nos están diciendo, hónrate a ti mismo. Puede ser que ha pasado algo en tu vida, una discusión con tu pareja. Puede ser que me dice Richard, no tengo reconocimiento de la persona de mi interés. Mi entorno, mi familia, no reconoce todo lo que yo hago por ellos. Las cartas me dicen, tus guías me dicen, tienes que rodearte de buenas personas. Tienes que mantenerte al margen de las personas que no te dan tu razón. Cariño, yo sé que lo que voy a decir de repente es algo fuerte, pero a veces también hay familias en las cuales los hijos no reconocen lo que hacen los padres, lo que hace la madre. Entonces, cariño, si tus hijos no reconocen todo el esfuerzo que tú estás haciendo, a lo mejor de repente ha llegado el momento de que le dejes volar, ¿vale? Y tú tienes que también protegerte, cuidarte. No sé por qué siento eso, Géminis, no sé. El otro punto también, puede ser que a lo mejor tú estás queriendo la estabilidad o la atención de una persona. Por eso que te sientes un poco sensible. Siento que te sientes sensible, Géminis. Estás como diciendo, Richard, estoy a punto de reventar, a punto de llorar, a punto de gritar. Te noto con esa energía. Vamos a ver qué me quieren decir, vidente de luz, para vosotros con mucha fe. Las cartas te dicen, ten confianza, todo se va a arreglar. Tienes que ser dulce contigo mismo. No estés de repente diciendo, yo no valgo nada, todo es por mi culpa. No, cariño, no. O simplemente, esto me merezco. No, cariño. Todo es aprendizaje, todo es evolución. Estamos en esta tierra para aprender y esto también implica, ¿qué? Equivocarnos, porque somos seres humanos, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. ¿Ves? Sale la carta del 4 de copas. ¿Ves, cariño, cómo te veo aquí? ¿Ves esta mujer o esta jovencita
como que estás siempre como diciendo, siempre entrego todo a los demás y los demás simplemente pasan de mí. Porque ves esta mano que entrega lo que es una copa, siempre estoy pendiente de ellos o de ellas y ellos simplemente pasan de mí. ¿Te gustaría de repente que una persona te preste más atención, Géminis? ¿Te gustaría esto? Sale la carta del 10 de oros. Creo que en algún momento tú has tenido expectativas o sueños o una ilusión con esta persona con la cual tú estás buscando algún tipo de atención, pero lamentablemente siento que no está siendo correspondida o correspondido al 100%. Puede ser que un grupo de vosotros como que recuerda también lo vivido con una persona que ya no está dentro de tu plano, de tu historia, ¿vale? No es que haya fallecido, simplemente que no está dentro de tu historia. No sé por qué siento, Géminis, que a lo mejor te has enterado que la persona que se fue está empezando otra relación o simplemente pues puede ser que te afecte cuando cuelgue fotos, algo en las redes sociales o tú has coincidido con ellos o te has enterado de algo. Por eso que te estoy notando sensible. Sale aquí la carta del 10 de bastos, ¿ves? Es de una persona que se fue. ¿Te has enterado algo de ellos, cariño? ¿O te vas a enterar algo de ellos? A lo mejor de repente esta persona está teniendo una nueva historia, una nueva aventura y veo que esto te afecta un poquillo, ¿vale? La carta del Rey de Bastos y tenemos aquí también la carta del 7 de Bastos. El deseo continúa ahí. Yo lo que te puedo decir, Géminis, vas a tener que tener mucha paciencia y sobre todo mucha confianza en ti, porque yo no te puedo asegurar de que este sentimiento, esta tristeza o esta angustia se termine de la noche a la mañana. No. Por eso que los arcángeles te dicen, ten confianza y sé dulce contigo mismo. Aunque esta situación no se solucione, aunque a lo mejor de repente me dice, Richard, llevo arrastrando este mal hace mucho tiempo, tienes que empezar a tener confianza. Tienes que empezar a ayudar también, aporta, trabaja. ¿Para qué? Para que las cosas cambien. ¿Cómo puedes hacer esto? Supongamos, me dice Richard, cada día me levanto, siento que mi mundo ya no tiene sentido, he fracasado lo que es en la parte de la relación, he fracasado de repente también en mi negocio, en mi trabajo. Cariño, nos vamos a caer muchas veces y tenemos que volver a levantarnos, ¿vale? Como el ave fénix. No te levantes de repente renegando, gritando a los cuatro vientos de que eres infeliz o diciendo, Dios, ¿cómo es posible que tú me hagas esto? No. Tú agradece todos los días, todo tiene un porqué, todo no es simplemente al azar, hay un plan divino aquí. Agradece a Dios, al universo, por cada día que te da. Agradece a tus guías también. Amanece con una sonrisa, aunque tu historia, aunque tu mundo de repente no sea tan positivo en estos momentos, tú tienes que cambiar esa energía. Recuerda que el universo no distingue entre negativo y positivo. El universo simplemente te va a entregar lo que tú estás vibrando en estos momentos. Vamos a ver, voy a cambiar de mazo, ¿vale? Vamos a ver qué me dice lo que es el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver, mi querido Géminis, mi víbora de cascabel, no te me desanimes, ¿vale? Que para todo hay solución. La carta del caballero de espadas, la carta del 10 de espadas, ¿ves? Yo siento, Géminis, que me dice, Richard, ¿qué es lo que está buscando más de mí? ¿A dónde quiere llegar? ¿Por qué no me suelta de una vez? ¿Por qué me dice algo y luego siento como que prácticamente se queda estancado las cosas? Yo creo, Géminis, que tú estás buscando que una persona se abra más, ¿vale? Que una persona simplemente sea de repente más empático contigo. Puede ser que la persona de tu interés como que está un poco aislado o aislada también. O puede ser que me dice, Richard, esta persona simplemente se fue sin sentir de repente, sin pensar lo que me iba a afectar a mí. Yo lo que estoy sintiendo, Géminis, que tú quieres que una persona de repente te diga, te amo, te quiero, estoy por ti, o regrese una persona, pero en estos momentos tiene como una coraza encima. Puede ser que él o ella esté entretenido o entretenida en una relación, en un problema, en una historia, o puede ser simplemente, cariño, que está con la cabeza caliente, lo que yo siempre digo, ¿vale? A ti te puede pasar todo lo peor del mundo, pero para ellos simplemente ni le va ni le viene. Vamos a continuar. Tenemos aquí la carta del mago. Tus guías, tus arcángeles están pendientes de lo que te está pasando y te están diciendo, todo depende de ti para que las cosas mejoren en esta situación, porque tienes aquí la carta del mago en el presente, que todo se va a solucionar.
Tenemos aquí la carta de la muerte y tenemos aquí la carta del 4 de espadas. ¿Sabes qué me dice Géminis? Yo creo, Géminis, que muchos de vosotros también están esperando el contacto de alguien. Y a lo mejor me dices, esto se viene retrasando mucho, no sé nada de él y todas las cosas que yo me entero de ellos no son buenas. Por eso te decía, a lo mejor de repente tú has visto por las redes sociales de que él o ella está siendo feliz, de que está empezando una historia. Puede ser que no te sientes reconocido y reconocida por el resto, necesitas atención de los demás, pero simplemente ellos pasan, continúan con su vida. Esto puede estar vinculado también tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es con la familia, hijos, hermanos, padres, etcétera, etcétera. Tú desearías que esta persona cambie, pero no van a cambiar por el momento, cariño, porque tienen aquí lo que es una coraza. Sí, a lo mejor de repente me dices, tantos años de mi vida, si eres padre, si eres madre, tantos años de mi vida para que mis hijos simplemente pasen de mí. Tanto tiempo de mi vida de repente con esta relación, ¿para qué? Para que me dé lo que es una patada en el pompis, algo que yo siempre digo. Pero tienes aquí la carta del mago, y la carta del mago me dice, mi querido Géminis, ha llegado el momento de que empieces otra vez en tu vida, y que te des un tiempo para sanar porque tenemos aquí la carta del 4 de espadas, ¿vale? Cuando te dicen las cartas del 4 de espadas, supongamos, yo sé que hay personas que tienen lo que es el sentimiento de apego o existen energías que le cuesta vivir solo o sola. Puede ser que un grupo de vosotros estén en esa energía, te cuesta vivir solo, sola, tienes miedo a lo que es a la soledad. Cuando muchas veces, cariño, yo digo siempre porque yo siempre estoy solo casi, si tú empiezas a ver la vida con otra perspectiva, cariño, te das cuenta que la soledad también es maravillosa. ¿Por qué te digo, Géminis? Richard, ¿cómo va a ser posible que la soledad es buena? Cuando tú estás solo o sola, no existe nadie a tu costado que muchas veces te hace perder el tiempo. ¿Vale? No vas a tener con quién discutir y por lo tanto vas a ahorrar lo que es energía. No vas a estar pendiente que si te saca los cuernos, no te saca los cuernos, con quién conversó, a qué hora viene, a qué hora se va. Simplemente tú vas a continuar con tu vida. El otro punto, cuando nosotros estamos solos, cariño, también tenemos tiempo para reflexionar, para ver qué podemos corregir, para ver qué proyecto podemos hacer en nuestras vidas. Y cuando tú estás solo, tú estás sola, también te vienen nuevas oportunidades. ¿Quién te dice a ti, Géminis, que a la vuelta de la esquina existe algo maravilloso para ti? A mí las energías me dicen, Géminis, tienes que volver a empezar, pero date un tiempo para poner en orden todo. Vamos a seguir. ¿Ves? Porque yo veo, Géminis, que a ti te afecta y te sigue afectando porque creo que alguien te humilló o alguien simplemente te hizo quedar mal ante los demás. Yo veo engaños, yo veo mentiras, yo veo que alguien ha manchado tu imagen, veo que esta persona también inclusive recurrió lo que es a la magia, actualmente continúa con esta mala vibra, con esta mala energía. Actualmente, porque tenemos la carta del 8 de espada, la carta del diablo y tenemos aquí la carta del 8 de bastos. Por eso te digo, si tú de repente me dices, Richard, me gustaría que cambie esta persona, me gustaría simplemente, porque a veces yo te noto como muy protector, muy protectora, puede ser que inclusive te da un poco de tristeza, ¿qué va a ser de su alma en el futuro de este grupo de personas que te están haciendo daño? Porque el karma llega para todos, ¿vale? Para todos. Y a ti te preocupa esto, pero cariño, por el momento no va a cambiar. Si tu problema es con la parte sentimental, yo veo que ellos o ellas están viendo más por sí mismo. Si esta persona se ha ido de tu vida, actualmente, cariño, no está viendo las consecuencias o lo que tú estás sufriendo. Ellos están pensando por sí mismo. Vamos a darte lo que es iniciales. A ver, Géminis, por eso nos dicen ten confianza que todo va a cambiar. Tienes que quererte más. Quiérete, ámate, consiéntete, Géminis. Por un cucaracho no tienes por qué estar sufriendo. La letra J, la letra H, la letra F, la letra W o M, la letra B, la letra U y la letra V. Muy bien. Vamos a ver qué me dicen lo que es el tarot elemental para vosotros. A ver, es una lectura general. Vamos a ver. Tenemos aquí la carta de la luna, la carta del 7 de bastos, la carta de la templanza, la carta del caballero de copas y tenemos aquí la carta del as de copas. ¿Ves, mi querido Géminis?
Cuando tú empieces a trabajar en ti, porque tenemos aquí la carta de la luna que nos dice, todavía existe un bloqueo en los sentimientos de Géminis. Si tú te das cuenta, sale la carta de la luna de los sentimientos y la carta del 7 de bastos. Cuando tú empieces a poner todo en orden, porque tenemos aquí la carta de la templanza que nos hablan de buscar un punto medio, es cuando simplemente todo lo bueno llega a tu vida, incluido empezar otra vez en el amor, en la historia. Siento, Géminis, que tienes que empezar a quererte, ¿vale, cariño? Tienes que cambiar las energías. Yo creo que a lo mejor de repente hay una situación que todavía te ha marcado o todavía te sigue marcando. Y es muy importante que tú trates de sanar lo más antes posible porque hay algo maravilloso que te espera a ti en el futuro. Pero hay un bloqueo, nos están diciendo. Hay un bloqueo. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot de la New. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir el tarot de la New para vosotros, Géminis, con mucha fe? A ver. Tengo aquí la carta del 4 de espadas, la carta del 9 de bastos, la carta del carro, tenemos la carta del as de pentáculos y tenemos aquí la carta del 6 de espadas. Muy bien. ¿Sabe lo que yo siento, cariño? Yo siento que tú me dices, Richard, me cuesta pasar página. Me cuesta de repente creer que esta persona en estos momentos está siendo feliz y no paga todo lo que me ha hecho, ¿vale? Te gustaría de repente muchas veces rescatarte, pero sin embargo te quedas, como se dice, a medio camino. ¿Por qué? Porque te cuesta recuperarte. ¿Te han hecho tanto daño o simplemente pasó un suceso muy impactante en tu vida, la cual te cuesta pasar página? Yo creo que muchos de ustedes, Géminis, lo que están buscando actualmente es justicia divina, justicia divina. Quizá de repente muchos de ustedes me dicen, Richard, yo ya no me interesa volver con esta persona, yo quiero rescatarme, yo quiero avanzar, pero mientras que ellos no paguen lo que me han hecho, yo no puedo avanzar. ¿Sabes cómo puedes hacer de que esta persona pague, cariño? Cuando te vea feliz. Te soy sincero, pero si a ti no te ve feliz, si ve que todavía te afecta todo lo que esta persona te ha hecho a ti, pues simplemente ellos están ganando en estos momentos. Es muy importante, Géminis, es muy importante que tengas confianza en tu pasión renovada, que tengas confianza también en tu fuerza de voluntad, en tu trabajo, en tu proyecto. Si a lo mejor de repente no tienes reconocimiento lo que es en el trabajo, cariño, demuestra que tú puedes con esto. A veces, cariño, es necesario hacer un gran cambio en nuestra vida. No tenemos por qué estar estancados en un lugar donde no somos felices. La vida se ha hecho para experimentar y para disfrutar. Muy bien, vamos a ver lo que es las características. A ver, mi querido Géminis, vamos a ver. Vamos a ver, Géminis, vamos a ver. Mira, ¿ves? Sale aquí la carta del 9 de espadas. Tienes una gran tristeza por una persona que ya no está dentro de tu entorno. Puede estar vinculado tanto a lo que es en los sentimientos como también de repente un familiar o te da tristeza. Sale la carta del 9 de bastos. Yo creo, Géminis, que a ti lo que como se dicen, esa daga que tú tienes allá adentro, que a ti te gustaría mucho que esta persona por la cual tú estás sufriendo, por la cual tú has tenido un problema, se acerque a ti y te consuele. Géminis, tú quieres de repente que ellos o ellas reconozcan de que tú eres importante, de que tú eres el gran amor de su vida. Tú necesitas reconocimiento, pero te vuelvo a decir, mira la actitud que me sale aquí, me lo reafirma, ¿vale? Muchos de vosotros están lidiando con personas que pueden ser de piel blanca, cabello un poco ondeado. Son personas muy pasionales, pero también son personas que están atados de repente en una historia. Algunos de vosotros también están lidiando con personas que son muy altos o muy altas, de rasgos mulatos o afroamericanos. Posiblemente esta persona trabaja también en turnos de noche. Hay otros grupos que tienen de repente algún tipo de poder adquisitivo. Puede ser de repente tu jefe o tenga de repente un cargo importante. Tranquilamente también esta persona puede ser que trabaje algo relacionado con el fuego, cocinas, también hornos, industrias. Vamos a ver. La carta del as de oros. Muchos de vosotros tienen la oportunidad de volver a empezar otra vez, tanto en un trabajo, en un proyecto, como también lo que es en tu propia vida.
pero te cuesta dejar una situación. O puede ser que dentro de ese trabajo, de ese proyecto, exista una persona que a ti te interesa también. O me dice Richard, yo me quedo en esa casa, yo me quedo en ese trabajo porque estoy protegiendo a alguien. Me dicen también, muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire. Veo que a esta persona le encanta mucho lo que es conducir, especialmente las motos. Posiblemente esta persona está viviendo en una isla o en un lugar donde no llueve mucho. Y si llueve, pues no lo suficiente o la tierra es un poco muerta porque no veo muchos árboles aquí. Puede ser que esta persona sea trigueño o trigueña, delgado, ¿vale? O con textura normal. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona de cabello largo, piel blanca, tiene rasgos asiáticos. Creo que esta persona tú le estás dando muchas oportunidades y él o ella se está aferrando a una situación. Ejemplos, puede ser que esta persona tenga su pareja y de repente te está haciendo falsas promesas de que va a dejar esta historia para estar contigo, pero me dice Richard, pasa el tiempo, pasa los años, o él o ella no te demuestra de que está haciendo un cambio para que la situación mejore entre vosotros dos. Muchos de ustedes también van a empezar a coincidir con grupos de amigos, de amistades, o ya estás coincidiendo. Te gustaría mucho que a lo mejor de repente esta persona tenga una conversación contigo y sobre todo que reconozca algo que quedó pendiente entre ustedes dos. Algunos de ellos son de cabello castaño, rubio, otros son de rasgos mulatos también, cabello largo. Muchos de ellos o de ellas de repente tienen algún tipo de tatuaje, especialmente lo que es en la espalda. Hay un grupo de ustedes que está haciendo algún tipo de trámite legal, me dicen, ¿vale? Especialmente vinculado también con los sentimientos. Puede ser que te estás divorciando y existen de repente cosas que tienes que arreglar por la manutención o por tus hijos. Puede ser que a lo mejor de repente tienes que hacer un arreglo con tu jefe o con tu jefa también porque nos hablan de trámites legales. La carta del 8 de bastos. Hay personas que están pendientes de ti y hay personas que quieren de repente hacerte descubrir nuevas sensaciones en tu vida también. Siento que hay alguien que quiere que tú le des una oportunidad, pero todo es cuestión de ti, mi querido Géminis, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura bonus, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Gracias por tu apoyo.